Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está sucediendo en el tablero geopolítico en estos momentos, pendientes de Oriente Medio, pendientes de Israel, con Benjamin Netanyahu anunciado hoy mismo la disolución del gabinete de guerra. Enseguida les contamos qué puede suponer esto para el conflicto que sigue teniendo lugar en Gaza y sobre todo los motivos por qué ha tomado esta decisión el primer ministro israelí. Pendientes de esto, vamos a hablar también, por supuesto, de la conferencia de Suiza que ha tenido lugar durante este fin de semana y muchas conclusiones claras con respuesta ya por parte de Rusia. Y pendientes de esto, pendientes precisamente del conflicto en Ucrania, vamos a mirar a la OTAN, a declaraciones del secretario general Jens Stoltenberg amenazando con una escalada nuclear, hablando de poner en alerta las cabezas nucleares de la OTAN. Dice que es una medida de disuasión en lo que supone pues un paso más en esta escalada, en este conflicto entre Rusia y la OTAN. Por supuesto, también vamos a estar pendientes de los buques de guerra rusos. Por cierto, acaban de salir ahora mismo de La Habana, de Cuba, en esta visita desde el 13 hasta el 17 de junio y que, ojo, tuvo una sorpresa, y es que pasó por Reino Unido provocando un buen susto, una reunión de emergencia en el país británico. Muy pendientes de todo esto, empezamos apuntando a últimas horas, empezamos mirando a Francia. Ojo, porque la última hora pasa por Metz. La Fiscalía de Metz ha anunciado este lunes 17 de junio que 5 personas han resultado heridas con arma blanca, 2 de ellas de gravedad. Por el momento, lo que parece algo raro, dicen que la pista terrorista está descartada. El fiscal de Metz ha denunciado que 5 personas han resultado heridas con arma blanca, apuntando a que 2 de ellas estarían en estado grave. Según la información de varios medios franceses, por ejemplo, BFM TV, los hechos han ocurrido esta mañana frente a un negocio de la ciudad. Hasta el momento, dicen, no ha habido arrestos. La hipótesis terrorista está por el momento descartada, según precisa el fiscal, que no pudo proporcionar ninguna otra información de inmediato. Apenas unas semanas de las elecciones en Francia, apenas unas semanas también para la disputa de los Juegos Olímpicos. Nuevo suceso en Francia, dicen que se descarta por el momento la hipótesis terrorista, pero 5 personas heridas, 2 de ellas en estado grave después de un ataque con arma blanca. Pendientes de esto, vamos a mirar también, a más últimas horas, vamos a mirar a la República Checa. Les contamos que un militar ha muerto y 7 soldados han resultado heridos. También, ojo, un civil cuando una munición ha explotado en un campo de entrenamiento militar en Libao, en el este de Chequia, es lo que apunta los últimos minutos el ejército checo, según está recogiendo la agencia Reuters. 9 soldados han resultado heridos en una explosión en un campo de entrenamiento en la República Checa. En un comunicado dicen que un soldado profesional ha muerto en una explosión en un campo de entrenamiento militar en Libao. Otros 7 soldados profesionales y un empleado civil fueron trasladados al hospital militar y universitario de Olomouc, que es lo que se lee en un mensaje en X del ejército checo. El campo de entrenamiento militar de Libao está situado cerca de la ciudad de Olomouc. Ya ha sido utilizado por el ejército del país desde 1949. Su superficie es de unos 235 metros cuadrados. Pendientes de Francia, de República Checa, como les contamos, una explosión en una zona militar ha resultado con 9 heridos, uno de ellos ya fallecido. Miramos también a Israel, miramos al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado a los ministros del gobierno la disolución del gabinete de guerra, según informaban este lunes medios locales. La decisión de Netanyahu se produce en respuesta a las peticiones del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Saben, son 2 de los más agresivos, 2 ultraortodoxos, pues que quieren que la guerra vaya un paso más allá, que querían además unirse al gabinete de guerra tras la dimisión del ministro Benny Gantz, es lo que añadía en las últimas horas el sitio de noticias Ynet. Según Al Jazeera, el primer ministro tiene intención de seguir manteniendo consultas con varios ministros, entre ellos el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Sin embargo, se prevé que Ben-Gvir y Smotrich sigan excluidos de estas discusiones. Enseguida analizamos esto, miramos también a lo que ha sucedido este fin de semana y en la respuesta de Rusia precisamente a la conferencia de Suiza. Peskov ha calificado de ineficaz la conferencia organizada por Suiza sobre la guerra en Ucrania. Ha afirmado que la reunión produjo resultados insignificantes. Durante una conferencia de prensa, el propio Peskov ha comentado que los resultados fueron próximos a cero, destacando la inutilidad de estas discusiones sin la participación de Rusia, que como saben no fue invitada. Además, ha comentado que muchos de los participantes confirmaron la comprensión de la inutilidad de cualquier discusión seria y sustantiva sin la presencia de la delegación rusa. Enseguida repasamos todo lo que ha sucedido en esta conferencia de Suiza en la que se hablaba de la guerra en Ucrania, se habla además incluso de una posible segunda conferencia. Decía incluso Kuleva que podría estar invitada a Rusia, ya veremos qué sucede. De momento, lo que está claro es que la OTAN sigue dando pasos en este conflicto. Dice que está discutiendo la opción de desplegar más cabezas nucleares y ponerlas en disposición de combate como factor disuasorio, es lo que declaraba en The Telegraph
Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, decía: no voy a entrar en detalles operativos sobre cuántas cabezas nucleares deben estar operativas y cuáles deben almacenarse, pero tenemos que consultar estas cuestiones. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Según este diario británico, la Alianza Atlántica celebra consultas entre sus miembros para sacar los misiles del almacén y ponerlos en estado de alerta. Dice Stoltenberg que la transparencia ayuda a transmitir el mensaje directo de que, por supuesto, somos una alianza nuclear. Stoltenberg la semana pasada se echaba las manos a la cabeza con la retórica nuclear del presidente ruso Vladimir Putin. Ahora hace lo mismo, incluso va un paso más allá. Pendientes de todas estas cuestiones de las últimas horas, llega el momento también del análisis, llega el momento de presentarles a los expertos con los que contamos en el día de hoy. Ya tenemos a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas, muy buen día. Muy buenas, es un placer como siempre estar con vosotros. Igualmente, un placer, José Luis. Tenemos a Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas, muy buen día. Buen día, pues encantado de estar también con vosotros, siempre es un placer. Igualmente. Y por último presentamos a Adrián Celaya, presidente de CAE Group. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas, muy buen día. Hola, encantado de estar con vosotros y con mis dos compañeros, como siempre. Igualmente, un placer teneros a los tres en un día, bueno, pues movidito, ¿no? En Oriente Medio. Enseguida comentamos estas declaraciones de la OTAN, con muchas últimas horas también, con el foco puesto en la conferencia de Suiza. Pero si os parece, empezamos mirando a Israel, a la decisión de su primer ministro, Benjamin Netanyahu, disuelve el gabinete de guerra. Adrián, por esto te quiero preguntar, ¿qué puede suponer para el conflicto en Oriente Medio y también por qué ha tomado esta decisión? Parece que Ben-Gvir y que Smotrich querían entrar, que ya es lo que faltaba en Israel, claro. Bueno, parece claro que alrededor de este tema lo que se ha producido es un estallido de desavenencias que venían existiendo desde hace tiempo dentro de ese gabinete y que iban a más, ¿no? Claro, en el fondo de esto está, vamos a decir, el fracaso o la falta de éxito de la estrategia militar de Israel en Gaza, ¿no? Que por muy terrible y por mucho daño que está haciendo, no está consiguiendo los resultados que esperaba, ¿no? Van pasando los meses y no consiguen reducir significativamente la fuerza de Hamás, que desde un punto de vista militar se supone que un objetivo básico, ¿no? Bueno, en esa circunstancia, pues ya sabemos un poco que tenemos una estrategia, por un lado, vamos a decir, un tanto fundamentalista, dispuesta a ir a por todas, y otros que están planteando que ante ese fracaso militar que hay que quizás dar un paso atrás, pensar en otro tipo de estrategias, etcétera. Y claro, esto está claro que se ha resuelto por la vía de mantener la estrategia radical, la estrategia de seguir adelante. Una estrategia que solo se entiende dentro del contexto geopolítico mundial, probablemente, ¿no? Que no tiene mucho sentido desde el punto de vista del posicionamiento de Israel en Oriente Medio, en Asia Occidental, pero que probablemente es una estrategia que se enmarca dentro de una apuesta por un estallido global, como un dirigente de la seguridad israelí dijo hace un par de semanas, ¿no? Que como de cualquier forma vamos hacia una guerra mundial, lo que hagamos o no dejemos de hacer en Gaza no va a tener repercusiones, nadie nos va a pedir respuesta por ello en medio de un conflicto tan tremendo como va a estallar en todo el mundo en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, unas expectativas de esas o similares son las que permiten entender por qué Israel está aparentemente destruyendo su imagen en el mundo y con una provocación tras otra, pues intentando provocar precisamente no solo a los palestinos, sino a los países del entorno a un conflicto regional a toda costa, ¿no? Parece, desde luego, la intención de Israel, la intención del propio Netanyahu, que por cierto con este movimiento pues asegura que la guerra dure aún más, ¿no? También se asegura pues tener más mando en plaza, ¿no? Seguir tomando decisiones, que bueno, ya es más o menos lo que viene haciendo. Fernando, por esto te quiero preguntar, ¿cómo valoras este último movimiento de Netanyahu y cómo puede afectar al conflicto? Si puede abrir, por ejemplo, directamente ya este frente con Hezbollah, que parece cada vez más cercano también. Pudiera ser, pero sobre todo aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que Netanyahu, que está acorralado en todos los sentidos, tiene ahora mismo que mantenerse en el poder, es decir, como primer ministro, como sea. Y para eso necesita el apoyo de estos partidos ultraortodoxos encabezados por Ben-Gvir y Smotrich, estos dos ministros, que son los más conocidos. Y por su radicalidad apocalíptica, diría yo, porque estos están dispuestos a eliminar incluso su propio Estado de Israel con tal de acabar
acabar con los perversos palestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, entre los más chalados, hay algunos que están un poco menos chalados, es decir, y bueno, pues ese es el caso de que ha llevado a que una situación que se estaba pudriendo desde hace tiempo, no olvidemos, no había ya, es decir, prácticamente no tienen salida ninguna. Es decir, como tú bien decías, Sergio, pues Hamas sigue allí, por más intentos que hacen de entrar en una determinada zona de Gaza o salir de ella, tal, pues aquello ha sido un fracaso. Si encima sale un frente norte, eso va a ser un desastre para Israel, un desastre, pero bueno, como digo, hay gente que está completamente fuera de la realidad dentro de ese gobierno, y Netanyahu además tiene el problema de su propia persona, es decir, que su propia persona, si se acaba la guerra, tiene un porvenir negrísimo, porque de la cárcel no se va a librar, tiene abiertos una cantidad de procesos antes de la guerra y ahora después, es decir, de la guerra una vez empezada. Con lo cual, Netanyahu quiere prolongar esto incluso por un asunto meramente personal. Y por eso se aferra a una situación, digamos, confusa en el sentido de que no hay decisiones importantes, se van haciendo, bueno, se va estirando el tiempo. Y no olvidemos una cosa, que la única salida que ve esta gente ya es la provocación contra Irán, de tal manera que la provocación sea tan gorda, tan grande, que haga que Irán tenga que tener una respuesta durísima y a partir de ahí justificar la caotización de todo Oriente Medio y la entrada de Estados Unidos, digamos, con tropas de tierra, etcétera. No como ahora, que están allí presentes con fuerzas de operaciones especiales, con muchas cosas y suministrando armas, vamos, de una manera tremenda. No, aquí ya sería una implicación total y intentar pescar a río revuelto en un Oriente Medio caotizado, en una guerra con muchos, muy compleja, con muchos actores. No olvidemos que ahí no solo estaría Irán, estaría Rusia, estaría todo el eje de la resistencia, que claro, desde Yemen, desde los Houthis hasta pasando por Hamas, pasando por Hezbollah, llegando a las milicias pro-chiíes iraquíes, incendiaría todo Oriente Medio, claro. Allí las monarquías del Golfo que tendrían una posición, digamos, distinta, en fin, un absoluto desastre del que solo saldría beneficiado Netanyahu, que se ve perdido, y un gobierno de radicales que están dispuestos a hacer cualquier cosa, de radicales, ya digo, fanáticos. Esta gente no piensa con la cabeza, es decir, y eso es lo que tenemos ahora mismo. Netanyahu y no puede reconocer algo que es obvio, que es que Israel ha perdido, va a perder. Es decir, haga lo que haga. Es decir, no. Se está desangrando económicamente, por ejemplo. Es decir, se está desangrando incluso demográficamente, ¿no? Con todas estas llamamientos cada cierto tiempo de reservistas. Es decir, no tienen otra salida. ¿Qué van a hacer con los palestinos de Gaza? ¿Dónde los van a reubicar? ¿A dónde lo van a echar? ¿Al mar? Es decir, los van a poner en medio del desierto del Negev, allí, sin agua, con un muro, con un nuevo muro. Es que no tienen salida. Es un disparate desde el principio, y los disparates, como guerra, se pierden. Bueno, pues así está la situación en Oriente Medio, lejos de resolverse, parece pues cada vez más enmarañada. Vamos a ver qué sucede con este nuevo paso, si contribuye o no a un alto el fuego, que parece lejano, por mucho que lo propusiera Biden, por mucho que se haya aprobado 4 veces en la ONU, pues también deja en evidencia pues precisamente a este organismo. José Luis, por ello te quiero preguntar cómo es la situación en Oriente Medio y este último paso de Netanyahu. Hombre, claramente es la eliminación un poco de los sectores más moderados que podían igual estar abriendo una cierta vía aperturista hacia la negociación, ¿no? El determinismo político que tiene el Ejecutivo de depender de elementos pues muy radicalizados, como bien han dicho mis compañeros, que son los que propugnan un Estado nacional judío con todas sus consecuencias, o sea, la eliminación de todo tipo de comunidades que conformasen parte
de allí expulsándolas ahí un poco de esa manera, pues provoca y favorece esa dependencia del Ejecutivo cada vez más de unas posiciones radicales que quieren asumir desde su radicalismo político el control también un poco del principal organismo de seguridad para poder incentivar de una manera directa a lo que en definitiva es su objetivo, ¿no? La creación un poco de ese espacio nacional judío, no un Estado plural en el Próximo Oriente en ese aspecto. Los objetivos, el aniquilamiento de Hamás, pues tendremos que ver si se ha producido o no. Desde luego, Hamás está manteniendo ahí lo que es su resistencia armada, a pesar del aniquilamiento de sus comandos. Segundo objetivo, la liberación de los rehenes, que como vemos pues son muy escasos con respecto al número que había, casi siempre los están recuperando muertos, con el castigo y el incremento de la oposición de la propia población israelí contra el Ejecutivo. Y a nivel personal, la única salida que tiene Netanyahu, bueno, pues es esta alianza política que tiene con los radicales, porque si permite una caída del Ejecutivo, se producirían elecciones y un cambio del Ejecutivo que rápidamente acabaría él siendo juzgado no solo por el conflicto de la guerra, sino por todos los acontecimientos que tiene previos por sus altos niveles de corrupción. Así que la única solución que tiene es este mantenimiento de la guerra, haciéndose permeable a las influencias de los radicales, pero imposibilitando su llegada directa, su presencia directa en él, para garantizar, especialmente ante el ejército, que siempre ha tenido otras orientaciones políticas, más bien de tipo laborista, aunque sean muy nacionalistas, y de ese modo intentar enlazar la guerra que se está produciendo en Gaza con el cambio de presidencia que podría ser en Estados Unidos. Ellos saben que con un cambio en la presidencia, con la subida de la administración republicana, con un Donald Trump absolutamente que respaldaría la posición de Netanyahu, Netanyahu volvería a estar otra vez a salvo, porque tendría todo el poder de Estados Unidos detrás de ellos. Y con Biden, bueno, pues lo ha tenido, pero ahora por las circunstancias electorales, pues está siendo muy crítico, intenta que Netanyahu abandone el poder, que no lo va a hacer. Pues Netanyahu está intentando ganar tiempo para que dé a que Donald Trump pueda proclamarse presidente de Estados Unidos y estaría definitivamente respaldado en sus posiciones. Así que estamos en una carrera contra el tiempo, intentando, bueno, pues ese tipo de objetivos que se marcaba, que como hemos visto con lo de la liberación de los rehenes ha sido absolutamente un fracaso, y además de una gran mortandad y de matanza que está destrozando la imagen internacional de Israel en el extranjero. Bueno, pues una imagen internacional cada vez más dañada, ¿no? Es evidente, cada vez menos apoyo, cada vez más presión internacional, pero bueno, lo que queda claro también, lo que se evidencia es que Israel sigue desde luego adelante con, bueno, pues con lo que está teniendo lugar en Gaza, ¿no? Con el genocidio, la matanza, como ustedes lo quieran calificar. Pendientes de esto, vamos a mirar también a la conferencia de Suiza de este fin de semana. Saben que, bueno, prácticamente todos los países de los BRICS no han firmado esta orden. Ha habido mensajes, eso sí, por parte de los principales líderes occidentales. Hemos escuchado a Sunak, a Meloni, a von der Leyen, al propio Zelensky, que además, como bien dice Trump, pues como buen vendedor ha hecho bastantes negocios en esta conferencia de Suiza. Dice Rusia precisamente, bueno, que ha sido una pérdida de tiempo, que ha sido inútil, que tiende a cero los resultados de esta conferencia. Adrián, por esto te quiero preguntar, una conferencia esperada, parece que al final un tanto decepcionante, ¿no? Quiero saber cuál es tu opinión. Bueno, en estas cosas todo depende evidentemente de las expectativas, ¿no? Hombre, sí es cierto que, como ha dicho Rusia, es claramente un fracaso y los resultados son mínimos desde el punto de vista del objetivo teórico de apoyar un posible proceso de paz. Está claro, pero esto se sabía desde el principio. En el momento en que se le llama conferencia de paz a una conferencia, una reunión en la que no están las partes, pues evidentemente no es una conferencia de paz, sino más bien una conferencia de guerra, ¿no? Esto no quiere decir que no haya tenido ningún logro, ¿no? Es decir, pero planteándolo desde otro punto de vista. Es decir, estamos hablando seguramente ante una reunión con un objetivo de imagen en principio de apoyar a Ucrania en sus posiciones,
Pero yo creo que hay otro objetivo más de fondo también detrás de esto. Y es que hay que tener en cuenta que lo que está pasando en el mundo es más que lo que está pasando en Ucrania, y que precisamente a cuenta del conflicto en Ucrania, de las sanciones contra Rusia, las reacciones contra esas sanciones, etcétera, el mundo se dividió en dos. Más o menos Occidente por un lado y algunos otros países, y los países emergentes y los países en desarrollo en el otro lado, ¿no? Y claro, esto es una situación realmente muy preocupante y muy peligrosa para los países occidentales, ¿no? Que de alguna forma hemos abierto un telón de acero nosotros mismos en el que nos estamos encerrando, ¿no? Pero claro, por eso tiene sentido cualquier movimiento de imagen, como puede ser esta conferencia, que transmita que no estamos solos, sino que hay otros países también que nos apoyan en nuestras estrategias, en nuestra posición, por lo menos alrededor del conflicto en Ucrania, que es al final un termómetro dentro de ese conflicto del estallido entre los países emergentes y Occidente, ¿no? Por eso era muy importante ver al final, bueno, primero, quiénes asistían. Estamos hablando de 90 países sobre casi 200 que hay países en el mundo. Lo importante ya no es tanto el número, sino qué países en concreto asistían y sobre todo qué países asistían fuera del entorno con el que ya contaba la OTAN desde el principio, ¿no? Y esto es un poco la clave, porque bueno, hay algunos países que, bueno, pues que sí pueden ser interesantes desde el punto de vista, por ejemplo, de presencia de Occidente en África, ¿no? Pues no sé, como Ruanda, Kenia, Costa de Marfil, Somalia, incluso, este es interesante, Irak. Esto me ha sorprendido que firme el comunicado final en Asia, ¿no? Desde el punto de vista de Latinoamérica, pues ya son países del entorno occidental, ¿no? Argentina, Perú, Uruguay, Chile. Y sorprende un poco el caso de Irak, ¿no? Por ejemplo, en Irak, en Asia, en cuanto a un país muy cercano a los BRICS, ¿no? En el caso de Europa, bueno, pues ha habido una especie de cierre de filas en el que, bueno, tengo la duda de Eslovaquia porque lo he visto en las dos listas, la de los países que han firmado y la de los que se han negado a firmar. Entonces, no sé finalmente de cuál de las dos fiarme, ¿no? Pero parece que han firmado Turquía, por un lado, y Hungría y Serbia, ¿no? Esto es llamativo porque son países a los que constantemente se les acusa de prorrusos y, sin embargo, han firmado. Bueno, esto es explicable, bueno, sabemos en cada caso qué tipo de presiones o incentivos ha habido. Pero bueno, al final yo creo que es dentro de esa estrategia de imagen o de Ucrania o de Occidente en sí mismo, de Occidente para intentar transmitir que no estamos tan aislados como parece, bueno, pues es una estrategia de imagen pues, que ha tenido un éxito relativo, que durará, el impacto de esto durará unos días, un par de semanas quizás, pero nada más. No tendrá mayor impacto porque, claro, en realidad los países que han asistido ni en África, ni en Asia, ni en América, salvo alguna excepción extraña, van más allá de los que ya están claramente en la órbita de Occidente desde siempre, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, ni desde el punto de vista del objetivo de paz, ni desde el punto de vista del objetivo de reforzamiento de imagen, pues se ha conseguido nada significativo. Bueno, pues estábamos pendientes, ¿no? Con los ojos puestos en esta conferencia de Suiza. Parece, bueno, que de por sí no había muchas expectativas, tampoco ha habido muchas sorpresas. Fernando, quiero saber un poco cuál ha sido tu impresión, tu valoración de esta conferencia. ¿Esperabas algo más? Pues no, porque ya viendo lo que se veía venir, ha sido una absoluta astracanada. Quiero decir, esto ha sido el ridículo más espantoso que yo he visto o que recuerdo en décadas. Es decir, porque es que ha sido realmente ridículo. Decía Adrián, con buena razón, fíjate, el desastre que ha sido, que decía, con toda la razón, me extraña Irak. Claro que te extraña, Adrián, porque luego he podido ver aquí una noticia en la que decían: Irak y Jordania fueron añadidos por error a la lista de firmantes del comunicado sobre Ucrania debido a un, entre comillas, problema de coordinación. Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, que intentaron meter gente para que hubiera más. Es decir, o sea, si ni siquiera es fiable la lista que dan. Es decir, y esto ha venido a cuento de que Irak ha protestado, claro, y Jordania diciendo, oiga, que me han puesto ustedes en la lista, que no es. O sea, esto es toda una idea del caos, del absoluto circo, pero circo en el peor de los sentidos, que después de la cumbre del G7, que también tiene traca, ahora nos presentan esto. Lo presentaban, porque además de esto se viene hablando desde hace mucho tiempo,
en principio, una cumbre con todos los grandes líderes políticos del mundo apoyando ahí a Ucrania y tal, y tenemos al final, y que, por supuesto, Ucrania se plantaba allí con sus reivindicaciones puestas, vamos, legalmente aprobadas en el Parlamento, por ejemplo, de volver a las fronteras de 1991, algo absolutamente delirante, teniendo en cuenta que los que están ganando son los rusos, no los ucranianos. Delirante, o sea, incluso recuperar Crimea y tal. La propuesta en sí ya era delirante. Claro, no invitas a los rusos, que es la otra parte, con lo cual esto no es unas negociaciones de paz, esto es pues, un chiringuito que se van a montar aquí para apoyar a una persona que no olvidemos, no es presidente de Ucrania, es expresidente de Ucrania. Que los occidentales hagan la vista gorda y le traten como un presidente no quiere decir que lo sea. El actual presidente de Ucrania sería, desde el punto de vista constitucional, el presidente de la Rada, el presidente del Parlamento ucraniano. Y esto está así. O sea, este señor no es nadie. Este señor no puede firmar nada. Pues es como si lo firmo yo. Es decir, bueno, tenemos eso, ya más ridículo, ¿no? En torno a un tipo, Zelensky, que ya no es nadie y que sigue permaneciendo en el poder, pues un autogolpe, digamos, consentido por todos los dirigentes políticos ucranianos y por Occidente, pero que ya digo, no tiene ninguna legitimidad, ni puede firmar nada en caso de que haya un acuerdo, un tratado. Delirante. Pero es que la cosa va más, es decir, la cosa va a que llega y dice, no, que vaya a China, y los chinos le dicen, no, mire usted, yo voy a cosas serias, a hacer el ridículo aquí no voy, y no van, no te va a China. Es decir, que ya había hecho su propuesta de negociación, etcétera. Pero es que de los BRICS, ninguno ha mandado una delegación de altísimo nivel, no, han mandado delegaciones de segunda orden, como la mayoría de los países, que no son occidente, han mandado delegaciones, vamos, al Consejo del Ministerio de Asuntos Exteriores, de turno, de cada país. Un desastre. Y los que han ido, como Arabia Saudí, un país de peso, ha dicho, ¿pero esto qué es? ¿Van ustedes a hacer unas negociaciones de paz sin la otra parte? Esto es una charlotada. Así se lo han soltado. Es decir, esto es impresentable. Y luego encima van reduciendo las expectativas. Bueno, por supuesto, el líder del mundo libre, que el señor Obama se ha tenido que llevar de la manita porque se quedó en un acto electoral allí de pie, rígido, que era una cosa impresionante, rígido, sin saber qué hacer. Bueno, no, vamos, completamente como ido, como un zombi, rígido, y lo tuvo que enganchar Obama y llevárselo como un zombi. Este señor ni siquiera fue y mandó a su vicepresidenta, que todos conocemos, en fin, que no es precisamente la persona más indicada, entre otras cosas, porque tiene, digamos, momentos de pérdida de control de lo que hace. Y empieza a reírse como una loca o a hacer cosas raras. En fin, problemas con la bebida, como es conocido allí en Estados Unidos. Entonces, claro, es decir, Estados Unidos, y encima se va antes. Encima dice, bueno, ya he hecho aquí el paripé y me voy. Luego, pero es que, ya digo, al final, como no se ponen de acuerdo, venga, de una de máximos a una de mínimos. Si nos ponen 4 puntos, que son realmente ridículos. O sea, el más ridículo de todos es que devuelvan a los niños secuestrados por los rusos. Pero si los niños, no hay niños secuestrados por los rusos. Es decir, ¿qué van a devolver? O sea, delirante. Y para colmo, no consiguen que la mayoría de los países aprueben esa declaración de mínimos, que no es nada, y que hasta los propios ucranianos después ha salido, creo que el ministro de Asuntos Exteriores diciendo, bueno, pues en la próxima quizá habrá que invitar a los rusos. Hombre, no sé, por aquello de que estén, ¿no? Y cuenten algo. Y encima ha sido destrozada por la iniciativa de Putin, que el viernes, antes de que empezara el circo coge y les lanza de manera imprevista una propuesta mucho más seria, obviamente, muy, muy, muy interesante de estudiar, con lo cual eclipsa completamente la cumbre esta absolutamente, ya digo, delirante, ridícula, absurda y sin sentido, que no va a ningún lado. Y lo único que ha conseguido es una pérdida enorme de credibilidad.
Es decir, estos señores, Zelensky y compañía, sus padrinos norteamericanos y los europeos, han hecho el más espantoso ridículo ante eso que se llama la comunidad internacional. Y eso lo están viendo todos los países. Y ante este desastre, lo que va a haber cada vez es más países del mundo que empiecen a intentar librarse de este imperio en decadencia que es Estados Unidos y ir más hacia un mundo multipolar ante la pérdida. Esto lo que ha hecho es demostrar la pérdida de poder de Estados Unidos, que cada vez se entiende más del conflicto de Ucrania, que le importa ya bastante poco, ya ha sacado casi todos los retos que podía sacar y ya está pensando que después de las elecciones toca China. Y va a dejar el desastre a los europeos. Yo ahí llamaría la atención de que la gente vea la entrevista bastante ocultada por los medios de comunicación occidentales de grandes masas del presidente serbio Vučić. Lo dice muy claro. No hay dobles interpretaciones. Te viene a decir, básicamente, el tren ya ha salido, la guerra es inevitable en Europa, bueno, lo único que queda es intentar que el desastre sea lo menos posible, pero esto ya no tiene vuelta atrás. Esto dicho por Vučić. La entrevista es espectacular. No se han hecho muchas referencias a ella, pero el presidente de Serbia, que conoce muy bien la región, y lo ve, ya digo, como algo ya inevitable, algo que se ha decidido y como estamos viendo, y ahora trataremos con el tema de Stoltenberg, no solo no recapacitan, sino que van más allá. Ya digo, la entrevista de Vučić yo la recomiendo porque es espectacular. No deja títere con cabeza, me parece una opinión muy realista y además esta panda de inútiles occidentales, de europeos, de descerebrados y de líderes del mundo libre y compañía, de norteamericanos, han hecho el siguiente desastre. Primero con intentar utilizar a Ucrania para apretar las tuercas a los rusos, sabiendo que eso es un problema existencial para Rusia. Pues lo hacen. Primer desastre. Una guerra proxy. Vale, los rusos le dicen, obviamente, que es una guerra existencial y que por ahí no pasan. La OTAN no puede estar en Ucrania. Vale. Pues siguen. Cuando estaban a punto de alcanzar un acuerdo de paz en Turquía, van y lo boicotea el señor Boris Johnson. Venga, vamos más allá. Y así siguen, incrementando, haciendo una escalada de todo tipo, es decir, con todo tipo de armamentos, que no sirve para nada desde el punto de vista militar, pero llegando ya a los extremos de que ya están con las armas nucleares y, por supuesto, con mandar los famosos, ¿cómo se llaman estos? No entrenadores, sino, ¿cómo se llama la palabra? Los famosos instructores, todos son instructores, siempre se van instructores, allí a Ucrania a provocar aún más a los rusos porque saben que tienen la guerra perdida. Bueno, pues estos inútiles han convertido algo que podría haberse solucionado y haber evitado la guerra, incluso cuando la guerra ya estaba empezada, se podría haber solucionado. Estos inútiles han convertido también en algo existencial la guerra de Ucrania. Porque si pierde, no pierde Ucrania, pierde la OTAN. Y sería el fin de la OTAN. Se acabó. Pero si pierden una guerra en Europa contra Rusia, que es menos potente que la Unión Soviética, ¿para qué la OTAN? De hecho, el caos que tienen es tal que uno de las pocas personas sensatas, junto con Robert Fico, que intentó asesinar o la OTAN o la Unión Europea, o ambos, es decir, esto dicho más o menos por el señor Fico. Y luego, bueno, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dice, bueno, es decir, es que son de los pocos personas con cierta cordura, porque ahora mismo ya el mundo, yo lo simplifico mucho, lo divido en gente sensata y con cordura y gente insensata y loca, es decir, y psicóticos. Bueno, pues estos y tal, Orbán dice, no, ante lo que están proponiendo Francia y otro de entrar allí con tropas y tal, yo no estoy dispuesto y además, si eso se produce, reconsideraré mi relación con la OTAN. Y rápidamente Stoltenberg se pega un susto y va y dice, bueno, a ver, Víctor, no te pongas así. Va, venga, tú no participas. A ti no te preocupes, que te excluimos y tú no vas a ir ni te vamos a pedir nada. Esto es la organización, a ver, esto la gente se confunde con la T. Es organización, no del tratado, es organización terrorista del Atlántico Norte.
es otra cosa. Es decir, pues la Organización Terrorista del Atlántico Norte, no con sus siglas, porque ni siquiera va a usar sus siglas, nos va a llevar a escalar al siguiente paso, que es el llevar tropas allí y a partir de ahí cualquier cosa es posible. Pero vamos, estamos al borde de una guerra de Europa brutal. Y esto lo dice Buzik, lo ha dicho Orbán, lo dijo Fico y casi le cuesta la vida, es decir, pero esta panda de energúmenos, pues es lo que hay. Y ya digo, ahora trataremos el tema de Stoltenberg. No solo no reculan, no repiensan el desastre que nos llevan, sino que al revés. Hacen lo contrario. Vamos a escalar más. Venga, más aún. Bueno, en estas estamos. Ahora hablamos sobre eso, Fernando. Ahora hablamos de la retórica nuclear, ¿no?, de la que se quejaba la semana pasada Stoltenberg y que ha llevado a cabo ahora él en los últimos días. José Luis, quiero saber tu opinión sobre esta conferencia de Suiza, si es lo que te esperaba. 79 de los 91 países han firmado, los BRICS, como decimos, se han quedado fuera, muchos han enviado pues a delegados, también algo menores, ¿no?, ministros de Relaciones Exteriores. Bueno, también lo ha hecho Estados Unidos, como bien decía antes Fernando, ¿no?, con la vicepresidenta. ¿Cómo valoras esta conferencia de Suiza? Un poco como dijimos, en realidad no era una conferencia de paz, era más bien un acto propagandístico, debido a que, bueno, la incomparecencia de uno de los bandos y especialmente de países importantes con una gran influencia determinante en los ámbitos armamentísticos y económicos con alguno de los bandos, bueno, pues se veía que no se podía configurar ningún puente de negociación. Por tanto, el único objetivo tratable era, bueno, pues un acto propagandístico, cuáles eran las propuestas de uno de los bandos, en este caso el ucraniano, y quiénes eran los países en el mundo que podían respaldar ese apoyo y que podían, bueno, pues significarse de una manera visual e internacional, pues para hacer ese acto de decir, bueno, no estás solo y toda esta parte del mundo te estamos respaldando. Otra cuestión ya es cómo materializar ese apoyo, que es un acto puramente diplomático, en lo que serían apoyos económicos, armamentísticos, humanos, etcétera, que como vemos, bueno, pues eso ya se reduce especialmente a los países europeos y a los países anglosajones, que son los que están un poco materializando pues todo ese proceso de ayuda en ese aspecto. O sea que, bueno, más bien lo dejaría un poco circunscrito un poco a ese aspecto. O sea, por un lado, se ha querido visualizar cuáles son los planteamientos que tienen ante una posible negociación en el futuro, y entonces cuáles son las líneas que ellos proponen, y en un segundo lado, bueno, pues cuál es toda la musculatura diplomática de apoyos a nivel mundial que disponen, y sencillamente es lo que han procurado presentar. O sea, no hay ninguna otra particularidad. Ahora, a partir de aquí, con esa visualización de esfuerzos entre los que no han firmado, los que han firmado, bueno, pues es cuando ya se pueden ir trazando un poco esas operaciones de negociación para intentar llegar a algún punto de acuerdo. El presidente de la Federación Rusa ya hizo sus planteamientos, ahora ya sabemos también pues cuáles son los esfuerzos que han hecho los ucranianos y quiénes son los que verdaderamente, bueno, lo respaldan y están dispuestos, bueno, pues a ejecutar sus medidas, ¿no? Bueno, pues pendientes de esta conferencia en Suiza, pendientes también de si hay segunda parte, si se va a celebrar en Arabia Saudí, si va a estar invitada a Rusia, como decía el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. Llega el momento de mirar a la OTAN, a la entrevista de su secretario general, por lo menos hasta ahora, de Jens Stoltenberg, que, como decía antes, ¿no?, se quejaba de la retórica nuclear de Rusia y ha hecho lo mismo, incluso ha dado un paso más allá. Adrián, por esto te quiero preguntar. Hablaba de mover las cabezas nucleares, hablaba de ponerlas en alerta, claro, no hablaba de acercarlas a Rusia, aunque es verdad que llevan tiempo haciéndolo, que es uno de los motivos, ¿no?, de esta guerra en Ucrania. Claro, tú llevas semanas hablando sobre esto, Adrián, sobre la escalada nuclear, de que estamos cerca de un conflicto nuclear, los ataques que ha habido precisamente con misiles ATAMS, además, con misiles de Estados Unidos a la defensa nuclear de Rusia, y ahora sale el secretario general de la OTAN diciendo esto. Claro, justo tiene lugar la conferencia de Suiza, ¿no? Se supone que se intenta llegar a un acuerdo y cada vez elevas más el tono, y encima, pues esto, igual que se dice que Putin está llevando a cabo amenazas nucleares, en este caso Stoltenberg ha hecho lo mismo, ¿no? Es una amenaza nuclear de la OTAN.
Pues sí, a ver, la verdad es que en el contexto en el que estamos parece como si de alguna forma en otra escala se estuviera intentando repetir lo que se ha hecho durante 8 años con Ucrania. Es decir, ha sido 8 años de provocaciones, de amenazas y de acosos por distinta vía contra Rusia, intentando conseguir que Rusia salte. Bueno, entonces, bueno, desde un punto de vista de imagen, pues algunos parece que piensan que le salió bien, porque al final eso les permitió echar la culpa a Rusia como el que ataca a otro país, ¿no? Y como si ahora estuviera intentando, desde hace un año aproximadamente, repetir lo mismo, pero ya a otra escala, en sentido ya no estamos hablando de una guerra en Ucrania, estamos hablando de una guerra mundial. Y entonces lo que están es estas potencias occidentales provocando desde hace un año por todas las vías posibles aparentemente a Rusia, a ver si Rusia salta y provoca una guerra más abierta en la que, por lo que sea, hay algunos que piensan que tienen alguna posibilidad de ganar, ¿no? Bien, esto ya lo hemos dicho, digo desde hace un año, porque sabemos que aproximadamente desde hace un año hay tropas regulares, aunque camufladas, de países occidentales en Ucrania, también de antes, pero bueno, ya de forma amplia en el propio conflicto actual, en el conflicto abierto en el 2022, ¿no? También sabemos que se están lanzando desde hace un año aproximadamente proyectiles contra Rusia, que sabemos que son disparados por tropas por lo menos de Inglaterra, por lo menos del Reino Unido y de Francia desde Ucrania contra Rusia. Cada una de esas decisiones sabemos que es un acto de guerra que justificarían que Rusia respondiera atacando Londres o atacando París, ¿no? Sabemos que Rusia durante ese año no ha respondido, probablemente porque estratégicamente están ganando la guerra y no les interesa caer en provocaciones que les despisten de esa estrategia fundamental que les estaba yendo bien. Pero ante esa falta de respuesta por parte de Rusia, pues esto ha continuado y ha ido a más, y últimamente con amenazas de que esa presencia escondida de tropas se haga de forma abierta, lo cual ya parece que obligaría a Rusia a una reacción, que también de forma abierta se autorice a Ucrania, aunque son ellos los que lo hacen, lo sabemos, ya lo hemos dicho otras veces, porque Scholz, entre otras cosas, nos lo dijo expresamente, que los ingleses, los británicos y los franceses, ellos mismos, sus militares, estaban lanzando estos proyectiles contra Rusia desde Ucrania, ¿no? Bueno, ahora se plantea hacer eso de forma abierta, lo cual también sería otra forma de obligar a Rusia a reaccionar, y luego ya tenemos lo que ha sido el detonante de los detonantes, ¿no? Esos ataques contra los radares de alerta temprana antinuclear, ¿no? Contra ataques nucleares, ¿no? Entonces, claro, yo alrededor de ese tema, ese último tema en concreto, pues intento hablar con distintos interlocutores para que alguien me dé alguna explicación alternativa, pero claro, cuando pregunto a ver qué explicación alternativa puede haber para que haya un país que asalte las radares de alerta temprana antinuclear de un país nuclear. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Que no sea intentar provocar una guerra nuclear? Pues nadie me da una respuesta. No sé si puede haber un objetivo distinto que sea el intentar a toda costa provocar ya no una guerra continental como estábamos pensando durante todo este año, sino una guerra nuclear. Y tampoco, ya lo comentamos el otro día, tampoco es algo que podamos achacar a algún loco ucraniano que haya hecho algo de esto. No, porque si eso hubiera sido así, al día siguiente Estados Unidos hubiera desembarcado con 1000 marines en Kiev para cambiar al gobierno a toda costa, para evitar que les lleve a una guerra nuclear que no quieren poner en marcha, ¿no? Entonces, está claro, probablemente habrá distintas formas de pensar, distintos sectores o distintas posiciones en la cúpula occidental con respecto a si vamos a esa estrategia de guerra mundial o de guerra nuclear o no, pero sí parece claro que no hay otra forma de interpretar todo esto que el sector mayoritario, el sector dominante, está apostando no ya por una guerra mundial, está apostando por provocar a Rusia una guerra nuclear, ¿no? Por alguna razón interpretan, porque claro, ya es un análisis en el que no hay que pensar en los riesgos que corren unos u otros países, ¿no? Pero bueno, digamos que hay una élite que por lo que sea piensa que en un contexto de este tipo le puede salir bien, o está en una situación de pánico tan desesperada,
con respecto a los cambios que se están produciendo en el mundo, que están dispuestos a apostar por una vía de ese tipo, digamos, aunque piensen que tienen un 30 o un 40% solo de posibilidades de ganar, pero no se les ocurre otra vía. Dice, si no vamos por esa vía de destrucción masiva mundial, estamos perdidos. Es que no tiene otra lógica interpretar. Y ya me gustaría, teniendo en cuenta la gravedad del contexto, si mis dos compañeros me dan una interpretación alternativa para ese ataque a los radares de alerta temprana, porque yo la verdad es que hasta ahora no la he encontrado. Pues Fernando, te lo voy a trasladar, te lo voy a preguntar a ti, ¿por qué tuvo lugar este ataque y por qué dice ahora esto Jens Stoltenberg? ¿Qué se está buscando? Porque claro, yo creo que en una guerra nuclear no habría vencedores ni vencidos, ¿no? Es decir, o sea, vamos a terminar todo fatal, vamos, no sé qué sentido puede tener. A ver, es que en esto, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Adrián. Es decir, esto es que no tiene otra lógica. Pero claro, esto lo piensas tú, Sergio, Adrián, es decir, pero es decir, la gente sensata dice, vamos a ver, vamos a ir a una guerra nuclear que va a destruir el planeta o va a dejar el planeta o a la humanidad. Es un desastre y tal, que incluso, bueno, puede llevarnos a la extinción, etcétera. Porque lo pensamos racionalmente, cabalmente, pero es que tenemos una parte que no piensa así. Y que se ha creído sus propios delirios, sus propias mentiras, ¿no? No hay más que ver al señor Zelensky, que es un títere, pero bueno, bueno, lo que es decir, un tipo que se ha creído su propio papel de presidente y ya no sabe bajarse de él, es decir, que tiene graves problemas también con un pueblo blanco que es parecido a la harina, y luego pues tenemos a los norteamericanos que son otros fanáticos, yo tengo un amigo que ha estado hace poco en una conferencia allí, y hablaba de lo que decían los evangélicos sionistas y venía asustado, pero asustado, diciendo, esta gente está loca. Bueno, pues entonces aquí el problema es que se han creído que pueden ganar. ¿Cómo? Pues piensan, porque la única interpretación posible, medio, bueno, una cosa desquiciada, pero bueno, piensan que Rusia va de farol, y que no se va a lanzar a una guerra nuclear absoluta, completa. A lo mejor puede lanzar algunas bombas nucleares tácticas, pero esas van a caer en Europa, y a los norteamericanos, Europa les da igual, en el sentido de que en la guerra mundial en la que estamos, donde se están desarrollando acontecimientos, algunos militares, otros no, pero de todo tipo. Bueno, pues Europa para Estados Unidos es un peón más, como lo es Japón, como lo es Corea del Sur, como lo es Australia, es decir, como lo son muchos países, como es Ruanda, que también es un aliado histórico de Estados Unidos. Bueno, entonces mueve sus piezas. Si hay que sacrificar la pieza de Europa, incluso nos viene bien. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eliminaríamos un competidor comercial de toda la vida. Esto sería un desastre, un caos, y a nosotros, que somos una especie de isla entre el Atlántico y el Pacífico, pues no nos llegaría nada. Por eso Putin le soltó en los últimos días lo de, señores, en el caso de que haya una guerra mundial, etcétera, o una guerra europea, no piensen ustedes que va a pasar como en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, que no cayó ni una sola bomba en territorio norteamericano. Ahora no va a suceder lo mismo, van a caer. Y van a probar ustedes lo que es la destrucción y la matanza de personas y de civiles, que puede ser sin necesidad de un ataque nuclear. No olvidemos las maniobras bueno, que han hecho los barcos rusos en el camino a La Habana y tal, a Cuba, y que ahí estaban llevando los misiles, uno de los barcos de guerra, los misiles Zircon, que son misiles hipersónicos imparables para Estados Unidos actualmente, que pueden llevar tanto cabezas convencionales como nucleares. Bueno, es decir, mírenselo ustedes. Y encima el submarino dando vueltas, según parece, en torno a Florida y según parece, sin posibilidad de ser detectado por parte de un submarino nuclear, de propulsión nuclear, de ataque, también con misiles que puede portar misiles de tipo Zircon, misiles de crucero de diferentes tipos. Pues aviso para navegantes, nunca mejor dicho. Y ya digo, la única lógica es eso. Ellos creen que Rusia va de farol y, por utilizar un término de aquí, español, y esta no nos da agua. Los norteamericanos, los europeos están muertos de miedo, pero son vasallos globalistas de los norteamericanos y obedecen las élites y
saben que esto puede llevar a la destrucción de Europa, pero les da igual, porque es que esta gente no cree en los Estados-nación. Es decir, con lo cual, bueno, están en otro tipo de forma de entender el mundo, digamos, y esto es la única consideración así que se puede tener más o menos semi-razonable. Bueno, ellos piensan que los rusos no van a ir hasta el final en una guerra nuclear, sobre todo contra Estados Unidos. Estados Unidos, que quede claro, que lo tenga todo el mundo claro, no va a entrar en una guerra nuclear total con Rusia por Europa, no lo va a hacer, y sacrificará a Europa. Lo ha hecho siempre. Es decir, con lo cual, si al final ven que la cosa no les sale y que los rusos empiezan a tirar algunas bombas nucleares tácticas, como muchos han propuesto ya, del establishment ruso, ojo, pues hablarán con los rusos y dirán, venga, vale, se acaba, Europa hace lo que queréis, yo no voy a ir a una guerra nuclear con vosotros porque será la destrucción de ambos países. Así que la gran perdedora, Europa. Y ellos echando unos dados, si les sale bien, estupendo, si les sale mal, se creen que no la van a perder. Esta es la única cosa, ya digo, medio razonable o medio que se puede entender, porque si no, lo de Stoltenberg diciendo, es que es una barbaridad lo que dice este hombre. Es una barbaridad, pero tremenda, de que van a mover aún más cerca las bombas, los arsenales nucleares. Que no olvidemos, el arsenal nuclear de Francia y del Reino Unido es una birria, no sirve para nada. Estamos hablando del americano, el norteamericano, que es el real, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Lo que pide Polonia? ¿Que les pongan las armas nucleares en Polonia? Es un disparate. Es decir, acercarlas más a los bálticos, no sé, es que ya dices, si están en la Alemania, ¿qué más lo vas a acercar? Es decir, lo de Stoltenberg es para hacérselo mirar. Y ya digo, es que pues eso, vamos a seguir escalando, vamos a seguir jugando al órdago, a ver si hay suerte y en algún momento los rusos se echan para atrás. Ya está, no tiene otra. Pues vamos a ver, Fernando, hasta dónde llega esta escalada. José Luis, lo mismo te quiero preguntar, estas declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y también la respuesta por parte de Rusia, que de hecho pues habla de esto, ¿no? De una escalada aún mayor de la tensión. Totalmente. Stoltenberg nos tiene ya acostumbrados a un poco a sus exabruptos y a sus discursos de tema un poco propagandístico. La única particularidad es que, como bien ha dicho Adrián anteriormente, la destrucción de los radares de alerta temprana, hombre, eso sí que es preocupante porque no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto de Ucrania, y en cambio su destrucción sí está creando una premeditación en la posibilidad de un choque de tipo nuclear, que es lo que preocupa en realidad a todo el mundo, ¿no? Un poco esa amenaza. Sí que hay que tener en cuenta que los arsenales nucleares dependen directamente de sus propios ejecutivos, no de las medidas del secretario general de la OTAN. Así que, por tanto, unos Estados Unidos, que son los garantes del principal armamento nuclear, bueno, en las circunstancias en las cuales que se están de posible cambio político, una Gran Bretaña que también está en periodo electoral y posiblemente con un cambio también de ejecutivo, y una Francia que acabamos de ver después de las elecciones europeas, en qué circunstancias están, es que tenemos que los tres pilares, dos pequeños y uno determinante del armamento nuclear de la OTAN, bueno, pues los tres están en periodos de electoralismo, posiblemente de cambio político, y por tanto, bueno, se marcaría profundamente, bueno, cuáles serían las decisiones que marcarían, bueno, ese posible uso de armamento nuclear. Así que, de momento, quiero creer que estamos todavía hablando de, bueno, pues de un proceso más bien de tipo propagandístico, que sí va provocando, calentando más el tema, y que, claro, la destrucción de estos radares, bueno, pues está favoreciendo un poco ese calentamiento, que también provoca y favorece ese tipo de movimientos de elementos de las flotas de alta mar, que, bueno, pues están en aguas internacionales mostrando su presencia, no están pasando desapercibidos, para ir marcando un poco, bueno,
¿qué está pasando? Si tú mueves ficha, yo también la puedo mover, ¿no? Entonces estamos, de momento, sacando los dientes, ¿no? Esperemos que no lleguemos a otro tipo de medidas, por la debilidad que tienen los gobiernos con armamento nuclear que están en plenos procesos electorales. No creo que ningún presidente al final de su mandato quiera entrar como el responsable de la Primera Guerra Nuclear, en realidad de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pues esperemos, José Luis, que así sea, que haya un poco de mesura, de calma y también de cabeza, de cerebro, si es que es posible, ¿eh? Muchísimas gracias a los tres un día más, Adrián, José Luis, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos realmente lo que sucede en el programa geopolítico. Un placer, como siempre. Muy buen día. Venga, igualmente. Muchas gracias. Nosotros, como ven, vamos a seguir pendientes de la actualidad geopolítica, económica, nacional e internacional. Una pausa, nada, unos minutos y enseguida de vuelta con toda la información. Un día más en su casa, Negocios Televisión.